¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a En Portadas, viernes 21 de julio de 2023. Como siempre, vamos a comentar las noticias que trae en su primera página el diario La Región. Lo hacemos hoy, acompañados de Lalo Pavón. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy boas. Alba Iglesias, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estás? muy bien. Iago Tavares, bienvenido. Muy buen día aquí. Una primera página del diario La Región que tiene como principal noticia: la FP sanitaria dispara en Ourense las listas de espera de alumnos. Más de 500 jóvenes del millar que no han encontrado hueco en la titulación que deseaban en la provincia aguardan a que se libere alguna plaza en los ciclos relacionados con la sanidad. La fotonoticia, protagonismo para Eva Sotelo, la única jefa de brigada antiincendios. Aún son pocas las mujeres que trabajan en Galicia en la lucha contra los incendios forestales, pero al menos una de ellas, Eva Sotelo, ha llegado a dirigir la brigada de Oirixo. El trabajo, dice, está moi masculinizado, pero non hai xustificación para iso, afirma. Más noticias: alarma en o Barco ante la multiplicación de agresiones contra árboles. Personas desconocidas han talado 10 y cortado otros 2 ejemplares. Además, Bruselas confirma que España propuso el cobro en autovías para recibir ayudas. El brote de botulismo por tortilla de patata contaminada dejó un caso en Ourense ya sanado. El plazo para el voto por correo, que se amplía hasta las 2 de la tarde de hoy. Y de las 6 cafeterías municipales de Ourense, ya son 4 las que están cerradas. Además, Amazon pagará 22,3 millones de euros por violar en Estados Unidos la privacidad infantil. Y también el Tribunal Supremo anula la obligación de hacer la declaración del IRPF por Internet. Arriba, aniversario del Centro de Salud de Acuña, 30 años al servicio de la salud de los ourensanos. Y además hoy con el periódico un extra de las fiestas del fin de semana y en la revista protagonismo para Arturo Soria en los inicios del camino. Bueno, si os parece, comentamos un poco. Estamos a punto de cerrar esta noche la campaña electoral. Mañana jornada de reflexión, el domingo jornada electoral. Lalo, ¿cómo lo ves? ¿Qué esperas de esta jornada electoral? ¿Qué piensas que va a pasar? Difícil, ¿no? Si eu soupera saberlo, ¿no? todo eso, seguramente estaría en outros lados. Non, é imprevisible, aínda que atendendo ás enquisas en que a prudencia que hai que tomar fronte a esas prospeccións, non vai, parece claro que non, ou clarísimo, que non vai haber maiorías absolutas no plano xeral. Despois resta saber como se recompón o escenario final. En Ourense, pois parece que hai un escano aí dos 4 que se xogan en movimento e veremos para onde caen. Hoxe, os partidos que contenden nesa xornada teñen a última oportunidade para convencer a parroquia de que deben ser eles os que sean depositarios desa confianza. Alba. Bueno, nosotros tenemos el cierre de campaña hoy a las 7, ya aprovecho para anunciarlo, en la Plaza de San Martiño, que va a venir Abel Caballero, hablará Marga Martín, Rafa Villarino y Noela Blanco, y Valentín Formoso. Ya por si alguien está indeciso todavía y quiere venirse a escucharnos, estaría bien. Yo esta semana la verdad es que vengo con mucha fuerza y mucho optimismo porque escuchamos el martes en Coruña a Zapatero y ayer mismo en Lugo al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, y sales de ahí con esa sensación de Dios mío, vamos a ganar las elecciones, y sales muy emocionado. Y a mí me pasa mucho, que lo llevo mucho a lo emocional, y claro, en política puede pasar de todo, luego te llevas el jarrón de agua fría y se pasa muy, muy mal. Aunque yo sí que es verdad que tengo como esa esperanza o esa creencia en que España no es fascista y estas elecciones va a ganar la izquierda. Iago. Bueno, eu que teño un desexo de participación, de que en contra do que se diga son unhas eleccións moi importantes, son como todas, non? É dicir, isto parece que é algo que repetimos periódicamente, pero sí, son eleccións moi importantes para Ourense, e o importante é participar, decidir e votar. E despois, eu sempre fui moi reticente a facer apriorismos. Non, somos soberanos, é un momento incluso da expresión máxima da democracia
e da soberanía individual. Por tanto, eu non dou escano de momento a ningún. Eu aspiro a que o Bloque teña os 4, porque cada cidadán e cidadán vai a votar ese día. E dá igual o que votara no pasado. O importante é a reflexión que se faga agora e o exercicio dese dereito ao voto, non? Bueno, experiencias te levan a, bueno, pues efectivamente, pues a pensar que pode ser que en este momento pues, o cuarto escano de Ourense estea en disputa, sobre todo atendendo os últimos resultados hai 2 meses entre o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Popular, non? E, bueno, eu o que si espero é participación e despois que por fin, unha vez, Ourense teña unha diputada e teña voz propia, que creo que é moi importante, non? Porque se non sabemos o que nos leva as políticas de uns e de outros, non? En relación con Ourense, a que nos leva, non? Un exemplo moi claro. Fixadevos na cartelería, eu creo que a primeira vez, outras veces non había moitas, pero non hai ningún cartel do candidato ou candidata por Ourense, porque estos son eleccións que escollemos a circunscripción, non? Non hai ningunha foto ni do candidato ou candidata do Partido Popular ou do Partido Socialista, e tampouco de Vox. É dicir, só hai fotografías de Nova Presas, o que é significativo, porque isto non é un réxime presidencial, non? Pero é unha cosa significativa, ¿no? ¿Cómo habéis visto la campaña electoral? ¿Pensáis que la gente ya está un poco cansado después de venir de las municipales, que ya ha habido un poco de cansancio en la ciudadanía? ¿No? El debate televisivo, ¿cómo visteis ese debate? ¿Cómo la veis? ¿Cómo lo percibís? No, eu non creo que as eleccións municipais hayan cansado o electorado. Hai moitos votantes que están cansados de que estemos permanentemente en campaña electoral, que é distinto. As eleccións municipais son as únicas que se celebran cando toca. Todas as demais van variando en función de intereses varios, fundamentalmente dos do presidente que as convoca, ou do partido do presidente que as convoca, non? Pero non, eu non creo que haxa un especial cansancio. E, de feito, cando se produciu a convocatoria de eleccións, enseguida empezou a haber un aluvión de petición de voto por correo, porque hai moita xente que a pilla de vacacións, e houbo un aluvión de petición de votos por correos. Significa que a xente está interesada en votar. E eu creo que incluso vai haber maior participación que hai 4 anos. Bueno, 3. 4. Que hai 4 anos. 2019. O sea que non creo tal. Os debates, pois eu creo que se lle pode aplicar o que antes se lle aplicaba aos mítines, a súa importancia. Casi todos os expertos coincidían en que os mítines non ganaban eleccións, pero sí motivaban as forzas propias, non? Sí que creaban un ambiente de optimismo, acabo de decir Alba, estar ao lado dos líderes, en fin, que entusiasman e tal as súas xentes, bueno, pois probablemente traslade un estado máis favorable ao optimismo, non? Mais alá deso, e os debates pois son exactamente o mismo. Nadie gana unhas eleccións con un debate a estas alturas. É certo que si moita xente os ve, pois pode decir, hombre, pois bueno... Que tamén tienen las audiencias más bajas, cada vez menos gente se interesa por en el último, bueno, es cierto que no estaba fijo, pero en el último 4 millones de personas. Eso probablemente teña que ver ca identidade dos participantes. Eu creo que perdemos peso político nas alturas, os líderes non son tan líderes como os que había antes, e está máis difuminado, probablemente tamén por o fácil acceso á información, ás redes, todo está moito máis espallado, moito máis socializado, e iso influya en que a atención total ou casi total se centraba nos líderes, e agora está moi diluída e teñen que compartir pois, con outra xente do seu partido ou outra xente dos seus partidos. E iso, e non só eso, pero eu creo que tamén influye a entidade dos líderes, non?
si botamos a vista atrás, eu creo que non todos resisten a comparación con antecesores ou con algúns dos antecesores. E iso pois influye tamén en como a xente percibe a política e a parte de acontecementos da vida diaria e da falta de sensación de que o que fan os políticos se influye a ti personalmente. Alba, ¿cómo has visto tú la campaña? ¿Cómo ves? ¿Crees que si la gente está interesada, si no? Perdona, Quique, si me permites, quería contestarle a Iago porque ese dardo lanzado sobre la representatividad ourensana en los carteles y demás del Partido Socialista, que me ha hecho gracia porque el BNG utiliza la cara de Ana Pontón hasta en las elecciones municipales, con lo cual es un argumento un poco, bueno. También quería decir que comparto la importancia que tiene la circunscripción territorial, por eso la mejor representación para Ourense va a ser Marga Martín, y lo siento mucho porque el segundo escaño será nuestro también. Y también quería darle la razón en el sentido de que da igual a quien hayáis votado en las anteriores elecciones, estas son muy importantes, van a suponer seguir hacia adelante o volver 40 años atrás, así que esa gente desencantada con el Partido Popular que no quiere pactos con Vox, aquí estará el Partido Socialista para recibir esos votos. Respondiendo a tu pregunta, no creo que la gente esté cansada en sí, sino, como decía Lara, un poco de la forma política actual. Creo que las redes están más activas que nunca, hay muchísimo movimiento en estas elecciones, tanto a nivel debates en Twitter como incluso hacer humor con la propia política, porque ahora, sinceramente y desgraciadamente también, creo que la política que vende es la del entretenimiento. Mucha gente quizás no es del todo consciente de la importancia que puede tener, como también decía Iago, la representación que tengo Ourense en Madrid es muy importante, los personalismos también están bien, ¿no? Pero también sí que creo que no son elecciones presidenciales, a pesar de que se va a vender así y esto se va a comprar así también. Creo que es Pedro Sánchez o Feijóo, en este caso Feijóo y Santiago Abascal. Iago. Que, vamos, non se pode afirmar unha cousa e ao contrario, non? Eu simplemente non pretendía dardo ningún, non o tomes así, nin combater o argumentario, me parece moi ben, xa o coñecíamos, pero o certo é que a efectos de cartelería non hai, e é bastante significativo, e é representativo. E despois, por eso decía Alba, porque si escollemos, non son eleccións presidenciais, escollemos representantes de Ourense para o Congreso, e ali levarán os problemas e aí escollerán que pode ser deputado ou non a un presidente do goberno. Por tanto, esa minusvaloración destas eleccións, de que estamos a escoller un representante para Ourense, que despois terán que rendir contas a Ourense, eu creo que é importante telo en conta, non? E despois, sobre o que decías, eu si vexo con preocupación unha cousa, pero dende hai moitos anos, a desafección coa política. Eu non sei se é culpa nosa, é dicir, de non saber transmitir mensaxes, de non saber transmitir a importancia que ten cada elección en cada proceso, pero ves que eso que discutimos, o que se fala de memes, de gracietas, de mensaxes valeiros, en moitos casos, eu creo que o exemplo máis claro, e que aquí non ten posibilidade ninguna é Abascal, é dicir, Abascal rascabas un pouco e non había nada máis que unhas soflamas máis menos incendiarias e con impacto según para quen. Pero realmente de propostas, realmente de programas, realmente de ideas, non hai. Eso eu imagino que crea juliganismo en moitos casos, pero desafección da política, unha separación entre as decisións que se toman nos parlamentos e nos gobernos e a nosa vida cotián. Entón, eu creo que eso sí que é unha cousa moi perniciosa que probablemente haxa moitos culpables, algúns máis que outros, non? Porque eu creo que eso hai a dereita interesa allí. Por eso non vai aos debates, e eu sí que lle dou importancia aos debates, porque os debates son, aparte da mercadotecnia que os inunda, sí hai unha contraposición de ideas, e unha contraposición de posturas, e unha contraposición de líderes ou lideresas, non? E a min sí que me gusta, creo que interesa, e creo que debería de ser unha obriga democrática. Es que, ética xa o é. Por ejemplo, alguien que ve el debate entre Pedro Sánchez y Feijóo, el cara a cara, después de escucharlos, cuando están hablando de economía, por ejemplo,
cada uno pinta un país completamente diferente. Y la realidad no puede ser ni la que pinta uno ni la que pinta otro. La realidad tiene que estar en un término medio, porque si no, uno de los dos está mintiendo clarísimamente. Eso es muy difícil. No, no necesariamente. Entonces, a interpretación, aquí no, casi nada, pero a política menos é unha ciencia exacta. Sí, pero entre ser el último de Europa y ser el primero de Europa, estar a la cabeza, que es lo que dice uno, y ser el último de Europa, que es lo que dice, tiene que haber un término medio. Alguien está mintiendo descaradamente. O los dos, o a lo mejor los dos. Sí, pero quen é o que establece o término medio? Porque habrá datos que se pueden comprobar. Non. Os datos sí, pero os datos solos dicen moi pouco. Valen para extraer de que se crea desafección con la política. Yo creo que ese tipo de cuestiones es lo que hace que se cree desafección con la política. Pero mira, porque al final, si los representantes nos están mintiendo a la cara de una manera descarada y no sabemos quién nos está diciendo la verdad. No, pero eso é imposible. Os datos interpretos cada un desde a súa perspectiva. E o problema é, dices tú, vamos a ver, aquí hai exceso, no punto medio está, pero quen establece o punto medio? Bueno, pero hai cosas que son objetivas e aí volvemos un pouco que insinuaba da mercadotecnia e dos asesores. Aí, polo visto, hai algo que en socioloxía política chaman o galope de Guis, que foi o que utilizou Feijóo. É dicir, dá moitos datos falsos, en moitos casos, pero ante o aluvión, o contrario non ten nin capacidade para reaccionar e, sobre todo, para desmentilo en moitos casos. Algúns eran tan obxectivos, como que despois pasou con Silvia e Chourrondo. Sí, pero é que estamos tan, el Miguel Ángel Rodríguez e todos estos gurús, están con unhas estrategias e unhas tácticas que non digo que rocen a ética, no, que infrinxen totalmente a ética, que claro que iso provoca desafección. Eso incluso nos que estamos vendo e somos partidarios e estamos connotados e nos interesa, pois dices, bueno, mira, isto non é o que quero. Vamos a hacer... Perdón. Sí, hacemos una pequeña pausa para la publicidad, volvemos de inmediato aquí en Importado, no se vayan hasta ahora. Seguimos en Portada con Lalo Pavón, Alba Iglesias y Iago Tavares. Lalo, estábamos hablando de... Sí, o fío do que decía Iago dos debates e da utilización de datos falsos ou inexactos ou tal. Eso é certo, pero o problema do debate entre Sánchez e Feijóo non foi a mercadotecnia, ou en todo caso non foi a mercadotecnia do PP, foi a mercadotecnia da presidencia do goberno ou do PSOE, ou da presidencia do goberno, que foi a que lle arreglou os asuntos e os gurús contratados que non son os que contrataba habitualmente o PSOE e que son alleos ao aparato do partido, é que algúns líderes tal lle están reprochando estes días, ben é certo que sotoboche, porque non preparou ben o debate. El preparou unha cousa que non houbo. Entonces, cando che dan datos falsos, se tú tes os verdadeiros, podríalos dar, pero decir es mentira, eso no electorado dice o que apunta aquí, que pues un dice unha cousa e outra contraria. Pero te voy a poner outro ejemplo, que hoy publica el periódico. Déxame matizar unha cousa. Eu contesto que queiras, pero eu nin estou de campaña nin pido voto para nadie. Ou sexa que... en eso están... Son o único que está aquí. Te voy a poner otro ejemplo. Hoy publicamos, el periódico publica, Bruselas confirma, que España propuso el cobro de autovías para recibir ayudas. Va en las medidas del plan de resiliencia que presenta España en Bruselas. Pedro Sánchez el otro día, bajo ningún concepto, es mentira. La ministra, bajo ningún concepto, y es una medida que propone España en el año 2024. Es que es... entonces, vamos a esconder esto porque no nos interesa. Déxame decir, desde a humildad absoluta, pero hai un par de anos, nun encontro en Santiago con un importantísimo e altísimo cargo de fomento, bueno, de infraestructuras, pero importantísimo. Un encontro privado, dixo que era
inevitable e urxente poñer peaxes blandos nas autovías. Porque senón o sistema de mantemento da rede española era insostible e estaba chegando ao límite. Eu despois non sei se iso o trasladaron a Bruselas, esa idea ou esa intención, ou non, pero que a vontade firme e decidida, e podría reproducir, si non exactamente, a intervención. Yo no estoy discutiendo eso, yo estoy diciendo, incluso a lo mejor es una medida que hay que tomar porque el sistema lo exige, vale. Pero coincidirás conmigo que es una medida impopular. Claro, pues ese é o punto. A la gente pagar en la autovía Rías Baixas, si tiene que pagar una cantidad, le resultaría, después de 15 años de gratuidade, le resultaría chocante. Yo lo que digo es que si tú vas a tomar esa medida... 25. Si tú vas a tomar esa medida... 25. O 25. Si tú vas a tomar esa medida, ten el valor de decir, vamos a tomar esta medida porque hay que tomarla. No la niegues una vez que te la sacan. Y luego que venga Bruselas y te saque los colores y te diga, no, eso señores, no fragor da campaña. Ustedes sí que lo han dicho. Vamos a ver. Non sei como decirlo sin... A ver, a campaña ten o valor que ten. Na campaña cada un extrae, digamos, hai un reduccionismo, incluso nos valores. Para meternos mensaxes, porque ademais tendemos, porque a sociedade así o demanda, a mandar mensaxes cortísimos e de fácil dixestión. Eso obliga, ademais do interés que teñen os contrarios, en resaltar o que tú fas mal ou negativo. Para neutralizalo, o sea, o lanzar unha crítica a un oponente político ten que ser un mensaxe claro, directo e corto. O rebatimento desa idea, sea verdadeira, ou sea, bueno, non totalmente exacta, porque sí, casi sempre hai unha idea que se axusta ao que se dice, pero que non coincide co fondo. Bueno, pois rebatila necesita un mensaxe en sentido contrario o mismo de claro, directo e breve, co cual estamos falando de cousas que o cidadán medio se pode perder. E co que se queda? Un di que queren cobrar e o outro di que non vai a cobrar nunca. Bueno, pois ningunha cousa nin a outra seguramente son certas en esencia, non? Para no parecer tendencioso, voy a poner el mismo ejemplo, si os parece, con el tema de Feijóo y Marcial Dorado, que ha vuelto a salir en la campaña electoral. Han rescatado ese tema. La respuesta de Feijóo es completamente absurda. O sea, no existe, es que en aquella época no existía Google y no existía Internet. Y es más, al día siguiente, Alfonso Rueda de alguna manera lo desmiente diciendo, hombre, todos conocíamos quién era Marcial Dorado en ese año, porque ya habían salido varios artículos. Entonces, al final, a lo que voy yo es que tienen que mentir menos a la gente. No, tienen, no. É dicir, o que non admito ese de todos son iguais. Tienen, no. Algúns minten, outros non. É dicir, nós non mentimos. Entonces, aquí, porque Feijóo minta, decir, os políticos minten, no, minte que minte. E a mí me gustaría ver como a mentira, porque eu non admito a mentira en ningún lado, en campaña electoral tampouco. E vemos no Parlamento galego, é lamentable ver como minten seguido e sin ningún rubor. É dicir, o desprestixio dunha institución, o desprestixio en campaña electoral dun sistema democrático a través da falacia. Eso ten que pasar factura. Eu creo que a nosa cultura democrática debería decir, non, mentirosos non queremos mentirosos en política. Ni queremos mentirosos, bueno, na miña profesión, ni en ningún lado. Eso non o podemos dar a admitir. Outra cousa é que afondes máis no mensaxe que te interese ou tal. Pero eso de promesas que sabes que non vas poder cumplir e que non existe vontade inicial de cumplir, eso de falsear os datos ou eso de agochar, porque todo eso acontecido, xa sei que foi há moito tempo, pero son cousas moi graves. Son cousas moi graves porque falo de Marcial Dorado. En primeiro lugar, porque no momento mentiuse sobre a relación con este señor. Pasamos do había neve a que todas as viaxes eran por sitios soleados. Pasamos de que este señor contrataba o a Xunta de Galiza, Consellería de Sanidade, precisamente, contrataba
centos de milleiros de euros con este señor, non apareceron os contratos. Por lo visto, unha enchente, perdéronse. É dicir, todas estas cousas, eu creo que a transparencia é esencial e debemos demandala. E despois, eu creo que en campaña sí ten que haber debates de ideas e se efectivamente é un tema importante. Por que é un tema importante? Falar das peaxes, porque un pouco o que suxire Bruselas en materia de medio ambiente, non? Como o plan este de resiliencia, pois un dos piares é pois combatir pois esta descarbonización ou fomentar a descarbonización e esta contaminación, pois isto é un sistema para fomentar o uso de alternativos. Pois ten que ser un tema de debate e un tema de posicionamento e un tema de que nos vai a pasar en 2024. Eu concordo contigo. Esos son os temas de debates, non 4 soflamas ou 4 memes ou 4 zascas. Eso está ben como impacto, pero non é o futuro que queremos, por lo menos dentro do bloque para Ourense, en 2024. Non? E é moi importante os peaxes. Déxame só 30 segundos porque ya estamos roubando tiempo, protagonismo. Alba. Non pasa nada. Pero o que decía Iago, dos mensaxes de uns minten e outros non, é moi difusa, en moitos momentos é moi difusa esa línea de decir minte ou non. Tú dices, a Consellería de Sanidade contrataba con Marcial Dorado, pero non existen os contratos. No, estragáronse. Existen os contratos, pero estragáronse. É unha afirmación, bueno, que... Está na hemeroteca, Lalo. Sí, a hemeroteca sí, pero se non hai os contratos, tú eres xurista... Non, hai contratos. O que a documentación dos contratos... Eu non teño ningún interés en defender a Feijóo. O problema é que hai contratos, pero estragáronse nunha enchente en Vigo, supostamente. Pues nada, el tema de las fake news, que sí que está completamente al alza, se dicen mentiras en prime time con total impunidad, es una vergüenza, a mí también me parece terrible. Y mira los dos ejemplos que pones, Quique, de mentiras sobre las relaciones con el narcotráfico del potencial presidente del gobierno para el Partido Popular y Vox, y de los peajes o no peajes en las carreteras, que si te refieres al momento del debate, que Pedro Sánchez no responde porque la forma en la que Feijóo lanza eso de los peajes no es correcto, por eso él parece que no sé si llegó a contestar, no lo recuerdo con exactitud, pero se quedó así como... Non levaba ben claro, porque él, según como lo estaba diciendo Feijóo, en realidad sí es mentira lo que estaba diciendo. Y esto es una imposición de Bruselas que si España no la cumple, nos van a sancionar, ¿cómo que no? No. Ah, no. Penso que non, e aparte, viña escoitando agora... Es parte dun proxecto precisamente a Pedro Sánchez. No plan de... Es unha proposta de España a Bruselas. No plan de resiliencia para estos fondos, o Estado español fixo esa proposta. Claro, e agora parece que, claro, que se está negociando pois a non aplicación ou dulcificación desa proposta. Que en todo caso, bueno, desde logo nós somos contrarios a ela, e para Galiza, que somos a última en dotación de infraestructuras e cando non temos outros medios de transporte alternativos non sería desde logo xusto. Pero eso, e dígoche porque o acabo de escoitar mentras subía a Telemiño a Pedro Sánchez. Bueno, nos queda 1 minuto 20 segundos. Un pronóstico rápido de resultado de las elecciones. Dime el número de diputados que piensas que va a sacar el Partido Popular y el Partido Socialista, y si el BNG va a conseguir la representación que piensa que va a conseguir. Pois eu diría que o Partido Popular pode estar en torno a 140, o PSOE, eu que sei, cerca de entre 105 e 110, e a partir de aí, pois, eu que sei, gustaríame hasta que o BNG tuvera grupo propio. Son 5. Pero eso é un desexo. Compartido. E os demais, pois, eu que sei, non o sei. Eso lo soñó Iago ayer. Non o sei. Vox en Galicia creo que non vai a... Sí, yo te comparto un poco la visión que tiene Lalo, y creo, a nivel ourense, creo que en porcentaje de votos probablemente el PSOE, yo creo que vaya a superar el 33%. Creo que vamos a conseguir los 2 escaños y lo siento mucho por el BNG. No, con 33 non se chegaría. Eu creo que en Ourense teremos 2-1-1, e non vou a dicir que en 2 e que en 1 e que en 1, pero bueno, eu creo que eso sería a representación.
agardo, está complicado, pero agardo que teñamos un grupo parlamentar propio, creo que sería moi bo para o país, e despois, desde logo, ese grupo propio serviría para que non goberne nin a dereita nin a ultradereita. Pues muchísimas gracias a los tres. Lalo Pavón, muchísimas gracias. A ver qué pasa el domingo. Alba Iglesias, muchísimas gracias. Yago Tavares, muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias, como siempre, por la atención prestada. Nos vemos el lunes de nuevo aquí en Portada. Saludos.